El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo vuelvo iremos fincando. Suena la sintonía que nos lleva a conocer nuevos lugares de nuestro Aragón vaciado. Nos vamos, creo, si no me equivoco, que a las 5 villas. Sergio Larraga, buenos días. Buenos días. Digo creo porque por un momento he pensado, ostras, igual hay un municipio o más municipios en Aragón que se llamen así. No. Qué bueno. Tiene un nombre, una preciosidad de nombre. Pensaba que ibas a decir que nos íbamos a la luna, pero bueno. Además está muy de moda, que ahora está la luna rosa por ahí. Está efectivamente. Muy de moda. Bueno, pues como ya habrán adivinado nuestros amigos, nos vamos a la provincia de Zaragoza, efectivamente a la comarca de las 5 villas, a una villa que tiene una preciosidad de nombre, que es Luna, evidentemente, y que además este nombre está muy ligado a la historia de Aragón, porque es uno de los grandes linajes, una de las grandes familias históricas de Aragón. Es una de esas 8 casas más importantes de Aragón, que además se distinguieron los Luna porque siempre respaldaban al rey de Aragón e incluso murieron en combate por defender al rey de Aragón en más de una ocasión. Y tienen en estas 5 villas esta villa que en el año 1092 lo toma, la toma una persona que se llamaba Bacalla de Luna, se llamaba a partir de entonces, ¿sí? Y en el año 1093 el rey de Aragón pues le da ya la tenencia de esta villa para que pueda construir su palacio. Y estamos hablando pues de la localidad de Luna, bellísima, como vamos a ver, con un entorno muy bonito, pero también muy afectada por la despoblación. Uh-huh. ¿Cuál es la foto fija? ¿Cómo está demográficamente Luna hoy? Pues cumple esos criterios que siempre decimos del Aragón vaciado. El primer criterio sería una población pequeña, demográficamente hablando. Uh-huh. Y es cierto, Luna tiene, bueno, no es de las más pequeñas que hemos visto, pero tiene 694 habitantes. Bueno, para Aragón no está mal, quiero decir, pues casi 700 habitantes, pues está bien, es un pueblo normal, demográficamente hablando, pero sí que es verdad que en el contexto estatal, europeo, estamos ante un pueblo pequeñito, uh-huh. Aunque como luego veremos, antes era bastante más grande. El segundo criterio para hablar de ese perfil de Aragón vaciado, pues es la dispersión dentro del propio término municipal, que en este caso sí que se da y que es un poquito mayor de lo que parece. Dentro del término municipal de Luna, realmente hay 2 núcleos. El núcleo de Luna, que le da nombre y que es un poco la cabecera y el núcleo principal con 646 habitantes, ¿sí? De esos casi 700, y otro núcleo un poco más pequeñito de unos 50 habitantes, 48, que se llama La Corbilla. Por lo tanto, La Corbilla. Está muy cerquita además de Luna. Pero claro, decimos, bueno, 2 núcleos dentro de un término municipal, bueno, es un poquito de dispersión, pero parece que no tanta. Pero es que hay algunas zonas, algunos poblados como Júnez, La Casta y alguno más que están deshabitados ya, están claramente deshabitados. Entonces, este segundo criterio de la dispersión en Luna también se cumpliría. El tercer criterio de este Aragón vaciado es población envejecida, es decir, un núcleo pequeñito con la población dispersada, más o menos dispersada y envejecida. ¿Se cumple Luna? Se cumple. El porcentaje de personas mayores de 65 años en Luna es de casi un 32%, es decir, 10 puntos más de la media aragonesa, que siempre decimos que es muy alta ya. ¿De acuerdo? Pues 10 puntos más. O, visto desde otra perspectiva, ¿cuántos años tiene Aragones medio? 45. ¿Cuántos años tiene el residente en Luna, sí, de media? 52 y medio. ¿Y esa evolución ha sido durante el último siglo? Sí. En el último siglo se ve claramente una caída. De hecho, ha llegado a una densidad de población no de las más bajas de Aragón, pero baja, de 2,35. Las 6 más bajas todavía. Estamos hablando de una densidad de población limítrofe con lo desértico prácticamente. Y esa evolución, pues efectivamente, como bien dices, en el último siglo es una evolución a la baja. Es decir, es la típica curva suave, además, periódica, permanente, de descenso en población del Aragón vaciado. Hace 100 años, Luna tenía casi 2.500 habitantes, 2.433. 100 años después, pues tiene solo estos 694. Es más, en los años 30-40 aún crece un poquito. Llegó hasta los 2.600 o por ahí. Y sin embargo, desde entonces sí que empezó a bajar, hasta llegar a los actuales 694. Con lo cual nos encontramos pues con una localidad, un término municipal que claramente pertenece a ese Aragón interior donde la despoblación ha hecho tanto daño. Uh-huh. ¿La estructura económica de Luna pasa por el turismo?
Pasa más por el sector primario, ¿Sí? agricultura, ganadería, pero también es verdad que el sector servicios y el turismo está creciendo muy bien porque además tiene muchas cosas para explotar y están en ello. Sí, no, porque nosotros lo hemos contado aquí alguna vez, Sí. por eso pensaba, ¿no? Que En los últimos años está creciendo el número de viviendas de turismo rural, servicios de hostelería, está creciendo, pero todavía tiene un peso muy importante el sector agrario. De hecho, si te vas a las cifras de afiliaciones de seguridad social, el régimen que más... En el régimen común, el sector que más afiliaciones tiene es la agricultura, con un 50%, pero le siguen los servicios ya con un 34%. Ya poco a poco va comiéndole cacho. Si vamos a recta, al sector de los autónomos, pues es parecido. El 55% pertenecen a la agricultura o sector primario, pero ya un 23% empieza a ser el sector servicios. Es decir, poco a poco se va buscando o se va viendo cómo se pasa de una economía basada exclusivamente en agricultura y ganadería, ya empieza a haber otras cosas relacionadas con los servicios y sobre todo con el turismo en una zona que además es muy rica para ver muchas cosas. En agricultura, bueno, prácticamente su fuerte son los cereales, el cultivo de cereal. En ganadería destacan en ganado porcino y ovino y ya tiene esa oferta turística que empezó a ser incipiente hace unos años pero que está creciendo muy bien. Importante, eso también. Tierra de, bueno, entiendo que de mucho patrimonio, ¿no? Muchísimo, mucho y además hay que cuidarlo un poco y ahora me explicaré. Si tú vas a Luna, a la localidad de Luna, ¿sí? Lo primero que vas a hacer es entrar con el coche. Está a 1 hora y poquito de Zaragoza. Merece la pena. El entorno, hay otros pueblos que no vamos a ver, como Erla, en fin, merece mucho la pena ir. Si tú vas con el coche a Luna, vas a parar en la Plaza Mayor y ahí te vas a encontrar lo primero que te va a asombrar, que es una iglesia, la iglesia de Santiago y de San Miguel, que es del siglo XVIII, es enorme, es gigantesca, ocupa todo lo largo de la plaza, es tardo-barroca y además está en un lugar donde anteriormente hubo una iglesia seguramente, bueno, seguro, románica del siglo XI y del siglo XII. Lo que pasa es que en el siglo XVIII pues, se hizo esta super iglesia. Si la vamos a visitar por dentro, vamos a poder disfrutar además de retablos del siglo XV y del siglo XVI y de un órgano espléndido del siglo XVIII. Todo muy bonito. Eso es lo primero que vamos a ver. Pero no es la única iglesia que vamos a ver en Luna. Vamos a ver dos más, o una iglesia y una ermita. Un poquito más arriba de esta iglesia de Santiago de San Miguel, nos vamos a encontrar con la iglesia de Santiago, que es del siglo XII, románica, una preciosidad. O sea, es exquisita, es muy bonita. Tiene una cripta, la fachada tiene 3 arquivoltas de medio punto, tiene su pequeño crismón románico, una pequeña espadaña, y a mí me recuerda mucho a las iglesias románicas del Pirineo, porque tiene esa tira de ajedrezado jaques, así de cuadraditos, lo tiene perfectamente. Estamos en la provincia de Zaragoza, pero ojo, estamos en las 5 villas, estamos al norte, ¿eh? Quiero decir que es normal. Y esta del siglo XII también está en el núcleo urbano y es realmente bonita, hay que subir un poquito más, pero se puede llegar muy bien. Y al lado, un poquito más abajo de esta iglesia de Santiago, nos vamos a encontrar otra iglesia, en este caso ermita, de San Gil de Mediavilla, que también es del siglo XII, y también tiene ese aspecto románico de estas iglesias que estamos acostumbrados a ver por el Pirineo. Y esta me gustó especialmente porque la fachada tiene 2 arquivoltas y se nota que hay 2 columnas y el fuste de la columna, una columna falta, pero la otra se ve perfectamente la imagen de una persona, que es San Gil. Entonces se ve perfectamente, es del siglo XII y en cuestiones de iglesias, 3 iglesias en un pueblo de 600 y pico habitantes, 2 de ellas románicas del siglo XII, tela. Es decir, hay ahí para enseñar muchísimas cosas. Pero no es lo que más va a llamar la atención tampoco, o por lo menos no solo eso. Mira que el arte románico en Aragón ha contado con los dedos y está en muchos sitios. Pues estas 2 piezas son, pero de primera fila. Y la otra también, la de Santiago y San Miguel también, pero es del siglo XVIII tardobarroca, impresionante, y el interior también. Pero si vamos a Luna, lo primero que nos va a llamar la atención es una torre. Una torre que hay en un altozano dentro del propio núcleo, que es una torre con un reloj. Y eso es un poco lo que decimos siempre, el skyline de Luna, ¿no? Esa torre es el antiguo Palacio de los Luna, o Castillo de la Corona, que se llama también, y es precisamente lo que queda, ya muy reformado, de ese palacio construido por los Luna,
que lo que queda es del siglo XIV muy reformado. Ahora se caracteriza también porque le pusieron en su día un reloj y una campana, por eso también la conocen como la Torre del Reloj. Y en su tiempo este Palacio Castillo de Luna o de los Luna tenía 2 torres. Se sabe dónde está la otra, pero solo queda una en pie, está totalmente reformada y muy bien. Y es que, además de esto, nos podemos dar una vuelta por el casco urbano porque no es que haya un tipo específico de las casas solariegas de Luna, pero sí que cumplen un modelo en Luna. Suelen tener 3 plantas, 3, 4 plantas, 3 normalmente. Las 2 primeras son acabadas en piedra, en sillar, piedra, y la tercera suele ser de ladrillo y con galería de arquillos, la típica casa fuerte señorial renacentista aragonesa. De estas hay unas cuantas y es bonito verlo, son del siglo pues XVI, XVII, XV, pues yo qué sé, Casa Calvo, Casa Sanz, la casa de la calle de la Villa, por lo tanto es bonito verlo. Hay una cosa que la podemos ver en el Museo de Zaragoza, porque la tienen aquí, y es una estela funeraria. Y esto va para todos nuestros amigos de las 5 villas, porque el logotipo de la comarca de las 5 villas es esta estela funeraria. Se encontró una estela funeraria, una lápida, para entendernos, antiquísima, seguramente del siglo VIII antes de Cristo. Antiquísima, que mide 1,33 m, que le falta la parte de arriba porque debía ser la imagen de un guerrero, la figura de un guerrero, con un escudo circular en medio. Y debajo, una cosa muy curiosa, aparece grabado un instrumento musical de cuerda. Eso está en el Museo Provincial de Zaragoza y lo podemos ver. Es una estela, como muy poquitas se han encontrado en Aragón. Y precisamente esa parte de la estela, que es como varios círculos concéntricos, que se supone que es un escudo, es el logotipo adoptado por la comarca de las 5 villas. Entonces es bonito, y si lo queréis ver en Zaragoza, pues os podéis asomar al Museo Provincial, aquí el Museo de Zaragoza, en la Plaza de los Sitios, y lo veréis. ¿Se ha encontrado alguna otra lápida tan antigua? Hay otro tipo de lápidas, pero en Aragón pocas, la verdad es que pocas, son más de origen celta, están un poquito más por atrás, siglo VIII. Y luego es tierra de castillos. La zona esta de 5 villas es que está plagada de castillos porque era una de las líneas defensivas del Reino de Aragón, no solo con el sur, en la Reconquista, plena Reconquista, sino también con los vecinos navarros, con los que siempre nos hemos llevado muy bien, pero siempre ha habido también que pues los problemas típicos territoriales, ¿no? Vamos a encontrar en primer lugar, bueno, lo que hemos dicho, en el mismo núcleo de Luna, esa torre del reloj que hemos dicho, eso era el antiguo castillo de los Luna, que tenía su origen en el siglo XIV, que había 2 torres en principio, se ve una perfectamente, donde está ese reloj y una campana. Y esta sería el primer castillo que vamos a poder ver, pero muy cerquita también, y además se puede llegar muy bien en coche porque está prácticamente en la carretera, podemos encontrar en Luna el castillo de Obano, que es del siglo XI, y es hay más, pero llama la atención, una torre impresionante, estilizada, muy bonita, está bien conservada, aunque necesita un poquito de cuidado. Tiene una base de 8 por 7 metros y conserva todavía sus almenas, sus saeteras. Está bastante bien, aunque necesita también un poquito de cuidado, ¿no? Además, se sabe que debió de haber en su día algún tipo de población medieval debajo, y está muy cerca de Luna. Está muy cerquita, se puede llegar, y lo que hay ahora pues seguramente será del siglo XIV, la parte de abajo, ¿no? Es una de esas torres que levantó Sancho Ramírez, el rey de Aragón, precisamente para ir a afrontar la conquista de Ejea de los Caballeros. Entonces, estas torres, que esta por cierto se abandonó en el siglo XV, podemos encontrar otra también en Luna, un poquito por otro lado, que es el castillo de Villaverde, que no es que sea parecida, pero también se compone más o menos de una torre, tal vez un poquito más baja, y también se ven los restos perfectamente en la base de la antigua muralla, se ven las saeteras, unas ménsulas. Estas torres estaban comunicadas además entre ellas. Era la forma de comunicarse, pues sería seguramente con fuego, a través de noche, pues esto pasa en muchas cosas del Pirineo. Las líneas defensivas se comunicaban así. Pero no es el único castillo, los únicos castillos, el de la Corona, el de Obano, el de Villaverde. En la Corbilla, en este núcleo pequeñico que está dentro del término municipal, está el castillo de Yéquera,
Yecra, como le queramos llamar. Es también del siglo XIV, aunque debió haber desde el siglo XI, debió haber también ahí algo. El acceso es fácil también, pero si queremos acceder a él nos vamos a tener que meter por una pista. Se puede ir en coche por la pista, pero no está asfaltada. Pero vamos, se puede dejar el coche relativamente cerca y se puede ver. Y bueno, y además al lado de este castillo de Yecra está una ermita que también tiene un origen románico. Como podemos ver, es una zona de reconquista aragonesa, perfectamente delineada la línea defensiva, cómo iba preparando el rey de Aragón con sus tropas, iba preparando sus asentamientos y para tomar pues primero Egea y luego seguir hacia el sur. Y con esa historia de los Luna, que la toman en el siglo XII. Y tiene un elemento más, y con esto ya acabo, aunque podríamos hablar muchísimo más de Luna, tiene un elemento más que es el santuario de Monlora. Es un santuario muy famoso. Sí, ahí está. Sí, es que es conocido. Está solo a 5 kilómetros de Luna, se llega en coche perfectamente por una carretera asfaltada, alguna curvica así, un poco así, pero todo muy bien. Es un lugar así, bueno, es emblemático de Luna, ¿no? El agua de los aljibes del ministerio dicen que es milagrosa, con lo cual habrá que pasarse por allá a comprobarlo. Celebra una romería el 1 de mayo. Fue construido en el siglo XVI, en 1500, pero luego ya tuvo pues diferentes reformas en el siglo XVIII y en el XIX. Pertenece a diferentes órdenes y hoy es un lugar que es una hospedería. Y además de la iglesia y del santuario, podemos ver en su interior pues un retablo con 4 lienzos de Luzán, del maestro Luzán, que fue maestro de Goya, del siglo XVIII. Y es una zona pues muy maja pues para quedarse a comer. Es un mirador también de toda la zona que se ve perfectamente también. Y más o menos esto es un pequeño resumen de lo que supondría acudir a Luna. Merece la pena, vamos a poder ver también cruceros en los caminos, casas típicas, casas de los pueblos y mucha tranquilidad. Pero claro, también es una localidad que partía de unos 2.600 habitantes hace 100 años y que se ha quedado en esos casi 700. Yo pienso que tiene futuro, no solo el sector primario, sino el sector servicios, el turismo se está apoyando bien con ese santuario, pero sí que nos gustaría, pienso yo, que se operara un poquito en estos castillos y en estas cosas que tienen muchísimo desarrollo, y aunque algunos castillos son de propiedad privada, algunos de los que hay, no solo en Luna, sino también en el entorno, pero también son bienes de interés cultural. Entonces, a ver si con un poquito de suerte entre unos y otros, entre lo público y lo privado, se va favoreciendo que los castillos no colapsen, sino que estén perfectamente y se pudiera hacer una ruta entre ellos fantástica. Yo creo que bueno, es un lugar fantástico para visitar, para bonito. conocer. Es que solo el nombre ya te quedas flaseado. Sí. Porque además hay mucho patrimonio, pueblos muy cercanos que os pueden de Luna, Sierra de Luna, sí. Es un poco eso. Y sobre todo eso, saber que está muy ligado a la historia de nuestro ADN como aragoneses, de los reyes de Aragón, de los Luna, que fueron importantísimos. Bueno, qué decir de los Luna si estamos en el año del centenario de la muerte del Papa Luna, ¿no? Pues bueno, pues una buena excusa, aunque no venga mucho a cuento, pero es una buena excusa para acudir a Luna y verlo. Conocerlo más. Sergio Larraga, gracias por tu tiempo con nosotros. Un placer, como siempre. Terminamos este Aragón vaciado, nos ha llevado hasta Luna, hemos conocido esa tierra de castillos, también el santuario de Monlora, bueno, y mucha más historia, con ADN aragonés, como nos contaba nuestro compañero Sergio Larraga. Mi abuelo me dice que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo,
Pos los turistas que hi pleguen en furnos, tiendas, pas i hostals, los deixan buenas pesetas.